La princesa Tixul. Ya se han descubierto muchos artefactos misteriosos en las vetas de carbón, de los cuales hablaremos en su momento, pero ninguno de ellos puede compararse con el sensacional hallazgo realizado en 1969. Nos situamos en una de las regiones más inhóspitas del planeta. Kemerovo es una zona rica en carbón dentro de la Siberia Occidental, una región legendaria por ser el destino de los disidentes del régimen soviético. En el pueblo de Rzhabchik, perteneciente al distrito de Tixulski, unos mineros rusos encontraron algo muy diferente a lo que esperaban. En el interior de una veta de carbón hallaron un sarcófago rebosante de un líquido de color azul rosado. Sin embargo, el extraño líquido distaba de ser lo más increíble que contenía aquel ataúd. Una bella mujer de rasgos eslavos, de aproximadamente 30 años de edad, se encontraba sumergida en aquel fluido. Se trataba de una mujer esbelta, de unos 180 centímetros de altura, que poseía unos enormes y bellos ojos azules que permanecían abiertos. Había nacido la leyenda de la princesa Tixul. Esta fascinante historia nos llega a través de la investigadora Mercedes Pullman. Mercedes Pullman, licenciada en Filología Rusa y Antropología Social y Cultural, vicepresidenta de la Sociedad Española de Antropología y Tradiciones Populares. El sarcófago con el cuerpo de la mujer fue descubierto por mineros, quienes luego fallecieron en diversas circunstancias. El caso fue inmediatamente clasificado y el cuerpo fue trasladado con rumbo desconocido. Toda la historia se basa en relatos de testigos oculares, varios artículos periodísticos y algunas investigaciones secretas que demostraron la identidad del ADN de la princesa, el ADN moderno de la persona rusa. Este lugar resultó ser interesante desde el punto de vista de la geodesia histórica. Resultó que la ciudad de Rzhabchik se encuentra exactamente perpendicular al meridiano de Stonehenge. La descripción más detallada de este caso es un relato de Oleg Kulishkin, una historia que escuchó a un ex coronel de la KGB que estuvo involucrado en este caso. También hay relatos de testigos presenciales de un objeto volador inusual que se dirigió a Rust. El objeto estaba completamente en silencio y no era visible al principio. Luego apareció un resplandor temporal en 3 puntos, que luego se repitió de la misma manera, pero mucho más cerca. A medida que aumentaba el triángulo de puntos de luz, parecía que estaba en el área sobre el lago Concord, a unos 4 kilómetros de Tixul. En un artículo de Oleg Kulishkin, publicado en el número 124 del periódico Archive, nos relata: durante mi último viaje a Moscú, en el tren conocí a un hombre con un rostro severo e inusualmente inteligente. Al principio guardó silencio, pero el camino es largo y el alma del compañero de viaje, como dicen, hierve. Resultó que frente a mí estaba un coronel retirado de la KGB de la Unión Soviética, que había trabajado durante muchos años en uno de los departamentos secretos. Dejó las autoridades en 1991. Ahora se retiró a criar a una nieta. Escribí la historia de mi compañero de viaje de memoria. Creo que, en general, logré preservar el estilo de presentación e incluso algunos de los patrones de habla del narrador. Ocurrió a principios de septiembre de 1969 en el pueblo de Rzhabchik, distrito de Tixulski, región de Kemerovo, bajo las órdenes del jefe del sitio, Alexander Alexandrovich Masaligin, fallecido en 1980. La versión oficial es por una úlcera de estómago. Todo el trabajo de la mina de carbón se detuvo de inmediato cuando subieron a la superficie algo muy extraño, un bloque que comenzó a abrirse, rasgándose los bordes como de arcilla que ocasionalmente se había petrificado. Por el calor del sol, la arcilla se convirtió en un líquido transparente y fluido. Un buscador de emociones incluso lo probó con su lengua, literalmente. Una semana después se volvió loco y en febrero se congeló en la puerta de su propia casa. Era un sarcófago. La tapa de la caja estaba perfectamente ajustada. Para una conexión más fuerte, los bordes interiores estaban bordeados por un borde doble, que encajaba perfectamente en el espesor de 6 pulgadas de las paredes. La apertura fue un shock para los presentes. El sarcófago resultó ser como un depósito, lleno hasta el borde con un líquido cristalino de color azul rosado, debajo de una superficie de resorte, en el que una mujer alta, unos 180 centímetros, esbelta e inusualmente hermosa,
que parecía tener unos 30 años, con las delicadas facciones europeas y los grandes ojos azules bien abiertos de mirada perdida. Gruesos rizos rubios oscuros con unos tintes rojizos y blancos en la cintura que cubrían ligeramente las suaves manos que descansaban a lo largo de su cuerpo con uñas bien recortadas. Estaba vestida con un vestido de encaje blanco como la nieve justo debajo de las rodillas, con manga corta bordada con flores multicolores. No había ropa interior. Parecía que la mujer no estaba muerta, sino dormida, con los ojos abiertos. En la cabecera de lo que denominaremos cama hay una caja rectangular de metal negro, redondeada en un extremo, algo así como un teléfono celular. De unos 25 por 10 centímetros el sarcófago estuvo abierto a la vista del público de 10 de la mañana hasta las 3 de la madrugada. Todo el pueblo vino a ver el milagro. Casi de inmediato, el centro regional fue informado del hallazgo. Los jefes, bomberos, militares, policías, llegaron en gran número. A las 14 horas, un enorme helicóptero color ladrillo sobrevoló la región y del cual descendieron una decena de respetables personas vestidas de civil, quienes de inmediato declararon que el lugar era contagioso y ordenaron a los presentes que se alejaran del féretro. Más tarde acordonaron el sitio del descubrimiento y reagruparon a todos los que tocaron el sarcófago e incluso a los que estaban cerca, supuestamente para un examen médico urgente. Los compañeros arrastraron el féretro hasta un helicóptero, pero la carga resultó ser demasiado pesada y decidieron facilitar la tarea retirando el líquido. Después de bombear el líquido del ataúd, el cadáver comenzó a ponerse negro ante nuestros ojos. Luego se volvió a verter el líquido y la oscuridad comenzó a desaparecer rápidamente. Un minuto después, el rubor volvió de nuevo a las mejillas de la entre comillas difunta, y todo el cuerpo recuperó su anterior apariencia de vida. El féretro fue cerrado y trasladado a un helicóptero. Los restos de la arcilla fueron recogidos junto con la tierra en bolsas de plástico y se ordenó a los testigos que se dispersaran. Después de eso, el helicóptero se elevó y se dirigió a Novosibirsk. 5 días después, un anciano profesor llegó a Zapchik desde Novosibirsk y dio una conferencia en un club del pueblo sobre los resultados preliminares de los estudios de laboratorio de un hallazgo reciente. El profesor dijo que este hallazgo extraordinario cambiaría la comprensión misma de la historia. En un futuro muy cercano, los científicos soviéticos publicarán los resultados de sus investigaciones. Y esto conmocionará al mundo científico. La edad del entierro, según el profesor, es de al menos 800 millones de años. Esto refuta la teoría darwiniana del origen del hombre del mono. La mujer está enterrada en el periodo carbonífero de la era paleozoica. El sarcófago original con el cuerpo de la mujer estaba en una cripta de madera en medio de un bosque profundo. Con el tiempo, la cripta quedó completamente enterrada en el suelo. Se derrumbó y sin acceso a oxígeno durante cientos de millones de años se convirtió en una veta de carbón monolítica. Al principio, se presentó una versión extraterrestre, pero el análisis genético del cuerpo de la mujer mostró su similitud del 100% con el hombre ruso moderno. Hoy somos uno por uno como nuestros antepasados hace 800 millones de años. Se constató que el nivel de civilización al que pertenecía la mujer supera todo lo conocido hasta la fecha, incluida la nuestra, ya que la naturaleza de la tela con la que está confeccionado el vestido de entre comillas la princesa desafía el análisis científico. La tecnología para la producción de dicho material aún no ha sido inventada por la humanidad. Aún no se ha determinado la composición del líquido rosa azulado. Solo se han identificado algunos de sus componentes constituyentes, y que se encuentran en las variedades más antiguas de cebolla y ajo. El profesor no dijo nada sobre la caja de metal, excepto que estaba siendo estudiada. El disertante se fue, y un par de días después apareció una pequeña nota en el periódico del distrito de Tizul que decía que se había descubierto una reliquia arqueológica cerca del pueblo de Zapchik, lo que arrojaría luz sobre la historia.
La gente del distrito protestó, y la indignación solo se calmó cuando el distrito de Tixul fue acordonado inesperadamente por militares. La policía registró los patios, capturando a la población entre comillas sediciosa, y el lugar donde encontramos el féretro fue cuidadosamente excavado y posteriormente llenado con tierra y, sin embargo, a pesar de los esfuerzos de las autoridades, había luchadores por la verdad entre los aldeanos. Uno de los héroes pasó por todas las instancias, incluso escribió una carta al Comité Central del PUS, pero un año después murió repentinamente, según la versión oficial, de insuficiencia cardíaca. Cuando los 6 descubridores del ataque murieron uno tras otro en accidentes automovilísticos durante el año, los testigos sobrevivientes guardaron silencio para siempre. En 1973, cuando, según las autoridades, todo se había calmado, se realizaron excavaciones a gran escala en el más estricto secreto en las orillas e islas del lago Berchikun, a 6 kilómetros del lugar donde se encontró el sarcófago, durante el verano. Hasta finales de otoño el lugar de trabajo fue acordonado por soldados y policías. Pero de alguna manera, los trabajadores que participaron en las excavaciones y que permanecieron en silencio durante mucho tiempo, se emborracharon y soltaron que se descubrió un antiguo cementerio de la Edad de Piedra en las islas. Se negaron rotundamente a dar detalles, pero toda la ciudad vio como un helicóptero volaba hacia el sitio de la excavación y se llevaba algo. En 2007, el corresponsal del diario Sibdepo Roman Yanchenko decidió verificar la veracidad de esta historia. Visitó los lugares donde supuestamente ocurrió el milagro descrito hace 38 años. Entonces, el único testigo posible de los hechos descritos afirmó que el hallazgo de Tixul nunca existió. Según relatos de otros vecinos de la localidad, cuando se retiró el sarcófago, se encontró una capa de un material transparente similar al vidrio que no presentaba rayaduras en la tapa cerca de la cara hacia el tórax. Había una mujer en el sarcófago. Después de quitar la tapa del sarcófago, comenzó a ponerse negra ante nuestros ojos. En marzo de 2012 apareció el propio autor del sensacional artículo. Aquí un mensaje del autor del hallazgo de Tixul. Estimados editores, han pasado 10 años desde la publicación del artículo sobre el descubrimiento de Tixul y ha llegado el momento de revelar la verdad sobre su reacción. En este artículo, y por primera vez publicado en el periódico Cacasia, periódico republicano en Abacán, nota del autor, en agosto de 2002, bajo el título Una dama de 800 millones de años, no mentía ni una palabra, solo oculté las verdaderas circunstancias de mi relación con el coronel. Esa era su condición. Al día siguiente de la publicación de este material, fui atropellado por un automóvil, aunque no fatalmente, salí con una herida leve. Tal vez solo una coincidencia. En su siguiente mensaje, Oleg Kulishkin escribió que en este momento, cerca del pueblo de Ravchik, en el lugar donde se encontró el mismo sarcófago con la entre comillas princesa rusa, las autoridades locales instalaron un basurero de tamaño colosal y trajeron basura de casi toda la región. Según Oleg Kulishkin, la edad del hallazgo se calcula entre 400 y 800 millones de años, calculando en la idea de la década de 1960 sobre el tiempo anterior a la formación de roca de carbón en el planeta, a partir de un espesor de 20 metros, de donde se sacó un sarcófago de mármol con el cuerpo de una mujer. Por el momento, el autor de un artículo sobre el hallazgo de Tixul es el presidente del comité organizador del Congreso Constituyente del Partido Cosaco Rusia Libre, el sargento mayor militar Oleg Gonchar Kulishkin. Y 2 días después, el 13 de marzo, Oleg Gonchar Kulishkin agradeció a REN Televisión para mostrar la historia sobre el hallazgo de Tixul y la valiente búsqueda de la verdad. ¿Qué hay de nuevo en esta misteriosa historia añadida por el equipo de REN Televisión? El único testigo de estos hechos, el geólogo de minas de carbón Vladimir Podresetnikov, dijo que además de la princesa encontrada, también se encontraron otros entierros. Dijo que en 1973 los militares ocultaron los sitios de excavación cerca del pueblo de Ravchik.
Esto fue confirmado por Valery Malevani, un alcalde general retirado del FSB. También dijo que se encontraron 2 tumbas más en el lago a 6 kilómetros del pueblo de Fabchik, cuya edad es de 200 millones de años. Aparentemente, se encontraron 2 sarcófagos idénticos. Los periodistas informaron que el sarcófago con la princesa Tisul fue enviado a Moscú para una investigación seria. Aparentemente, desde 1969 hasta 1973, incluso espías extranjeros fueron recapturados en la región de Tisul, en busca de un artefacto valioso e información valiosa. En general, como era de esperar, el equipo de REN Televisión no terminó esta historia. Aparecieron más preguntas en lugar de respuestas. La historia de la princesa Tisul es considerada por muchos como una ficción, pero desde hace tiempo se sabe que los hallazgos anómalos son comunes en las vetas de carbón. Por ejemplo, el 9 de junio de 1891, en Morrisonville, Illinois, Estados Unidos, la señora S. Kalb, mientras recogía carbón para la estufa, decidió romper un gran trozo de carbón que no cabía en su balde. Después de romperlo, encontró una cadena de oro en su interior, muy fina. Estaba su huella en el carbono. No había duda de que la cadena entró en el carbón en el momento de su formación, y esto fue hace al menos 260 millones de años. En el mismo siglo XIX, nuevamente en el estado de Illinois, en una veta de carbón a una profundidad de 30 metros, los mineros encontraron un esqueleto humano, indistinguible del moderno. Además, la edad de la veta de carbón, en la que se realizó el descubrimiento, fue de unos 300 a 320 millones de años. Estos son solo 2 ejemplos, y hay bastantes de ellos. El artículo de Kuniskin menciona que el pueblo de Fabchik en la región de Tisul, región de Kemerovo, realmente existe, y ahí, en los años indicados, realmente funcionó una mina de carbón. De hecho, Alexander Ivanovich Karnakov trabajó en el desarrollo del carbón. Sin embargo, no era minero, sino herrero de la mina. Alexander Alexandrovich Masaligin también fue una persona real. Además, los investigadores que estudiaron el tema de la princesa Tisul encontraron 2 comentarios muy interesantes en publicaciones sobre ella. Vale la pena conocerlos. Aquí está el primero. En 1974 estudié en el 4º grado de la escuela de 8 años número 76 en la ciudad de Kemerovo. A nosotros los escolares, la directora de la escuela Golovanova, Ekaterina Ivanovna, nos contó sobre este descubrimiento, la edad aproximada de la mujer, su estado, la ropa, estaba llena de algún tipo de líquido y estaba en una caja de piedra con tapa. Esperaron un artículo más detallado en el periódico regional, pero no siguieron ningún artículo. Este comentario fue encontrado en uno de los foros de internet. Aquí está el segundo. Hace unos 20 años, cuando era un joven especialista en el avión más grande del mundo, Aeroflot, tuve la oportunidad de escuchar la historia de un anciano comandante de un helicóptero Mi-8 por la noche en un hotel en el aeropuerto de Orenburgo. Según él, anteriormente sirvió en un escuadrón separado de tropas fronterizas, de la KGB de la Unión Soviética, y supuestamente su tripulación participó en el transporte de sarcófagos de piedra en algún lugar de Alta y Trasbaikaya, o tal vez en Kuzbas, no lo recuerda exactamente, que los sarcófagos fueron excavados en una mina de carbón profunda, y había gente en los ataúdes, no momias, sino personas, como si estuvieran vivas. Objeté que el carbón es un fósil muy antiguo, que la gente no podía llegar ahí, todavía no existía humanidad alguna. Pero el piloto afirmó que era cierto. Durante muchos años olvidé esta historia, considerándola folclore. Y hoy me encontré con un artículo de Oleg Kuniskin. Estuve pensando mucho los últimos días en cómo poner este material de tal manera para contarlo en el blog y que los amigos no dijeran que estaba completamente loco. ¿Quién fue la princesa Tisul y cuál fue su edad real? No hay vetas de carbón en la Tierra que tengan 800 millones de años. Tienen como máximo de 300 a 340 millones de años.
Realmente no entiendo por qué la princesa tenía entre 600 y 800 millones de años. En mi opinión, su edad debería reducirse a la mitad, aunque eso es muchísimo. Es difícil imaginar que una criatura tan hermosa aparezca en ese momento en el proceso de evolución de las especies terrestres. Aunque el anciano profesor descartó el origen extraterrestre de la princesa Tisul del artículo de Oleg Kuliskin, creo que esta es la única explicación real para la aparición en la Tierra en esos días de personas tan perfectas del tipo moderno, que también poseían altas tecnologías. Quizás fueron los extraterrestres sobrevivientes que abandonaron su planeta después del desastre, o la tripulación de una nave espacial que se estrelló en la Tierra. Hay razones para creer que la princesa Tisul podría estar en un estado de animación suspendida, y la caja de metal en el sarcófago era una especie de temporizador para despertar y un medio para brindar la oportunidad de salir a la superficie. Por la posición del cuerpo de la princesa, se puede suponer que no iba a despertar en 1969. Quizás la apertura prematura del sarcófago y el drenaje del líquido mataron al viajero del tiempo. De vez en cuando, aparece material sobre este hallazgo en periódicos, revistas, internet y la televisión. Entonces, en el libro de Oleg Gusev La antigua Rusia y el Gran Turán, el capítulo 11 Rostro típico ruso, está dedicado a la mujer descubierta en el sarcófago. Sin embargo, todos los periodistas e investigadores parten del hecho de que en una cantera cerca del pueblo de Zavchik se encontró un sarcófago con el cuerpo de una mujer joven, viva o muerta, pero en animación suspendida. El parapsicólogo de Novosibirsk, Vadim Grisin, propuso la suposición de que la mujer en el sarcófago es un biorobot, una especie de clon de un representante de una poderosa supercivilización que alguna vez vivió. Además, su edad no es de 800 millones de años, sino solo de unos 50.000. Los científicos nombraron esta figura calculada en el hecho de que el sarcófago fue descubierto en una veta de carbón que se formó hace 800 millones de años. Sin embargo, el sarcófago no estaba originalmente en esta capa. Según Grisin, los hiperbóreos previeron la muerte de su civilización como resultado de la guerra con los atlantes y, por lo tanto, abrieron un pozo profundo y tapiaron de forma segura un mensajero con información importante para la posteridad. A la hora señalada, se suponía que una caja de metal colocada en la cabecera enviaría una señal al biorobot, el cual activaría su actividad. Poseedor de gran poder. Me gustaría esperar que tarde o temprano descubramos todos los detalles sobre el sensacional hallazgo realizado en 1969 en una mina de carbón en el pueblo de Zavchik. Artículo de Oleg Kuliskin, publicado en el número 124 del periódico Arkain. Ante tanta incertidumbre cabe preguntarse, ¿cuántos enterramientos se encontraron? ¿Cuántos sarcófagos se recuperaron? De todas formas sigue siendo una investigación aún no cerrada. Si te ha gustado y quieres colaborar con el canal, puedes darnos un like y compartir este video. También puedes dejar un super fans, un super gracias, que siempre es algo que agradeceremos enormemente. Y por supuesto gracias a todos por llegar hasta el final del video. Espero leer vuestros comentarios y contestar a vuestras preguntas. Un saludo y un fuerte abrazo.